Berseba salió, partiendo hacia el Moría. Viejo llevando a un niño se puso a pensar. Nadie sabía el misterio ni lo que iba a suceder, pero ellos sabían que el viejo era amigo de Dios. El día llegaba a su fin y paraban para descansar, y en la madrugada siguiente volvían a caminar. El viejo Abraham, sin temer, sabiendo que Dios grande es, seguía al encuentro de Dios para probar su fe. 3 días pasaron y así allí consiguieron llegar a cierto lugar donde la fe él iría a probar. Los siervos se quedaron y así, llevando al niño él se fue, siendo seguro que ambos volverían después. Isaac caminaba adelante, hermoso hasta en su caminar. Quizás Abraham en esa hora empezó a llorar. Isaac así le preguntó: ¿el cordero dónde está? Hijo, el cordero para sí Dios proveerá. Proveerá, proveerá. Hijo, el cordero para sí Dios proveerá. Proveerá, proveerá. Hijo, el cordero para sí Dios proveerá. El viejo Abraham preparó con sumo cuidado el altar, colocando la leña en orden para el fuego avivar. Tomó al niño y lo ató, sobre el altar lo acostó. Tenía afilada el arma que iría a usar. El viejo Abraham, por la fe, del plan de Dios no huyó. Estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le pidió. Y entonces el ángel gritó: no le hagas nada a tu hijo, porque ahora yo sé que temes a Dios. Proveerá, proveerá. A todo aquel que confía, Dios proveerá. Proveerá, proveerá. A todo aquel que confía, Dios proveerá. A todo aquel que confía, Dios proveerá. A todo aquel que confía, Dios proveerá.